La ecuación general de una cónica es esta que vemos aquí, como vemos una ecuación de segundo grado, con un término de x cuadrado, un término de y cuadrado, un término de xy, un término de x, un término de y y un término independiente, todo ello igualado a 0. Esta ecuación se puede escribir matricialmente de esta manera, donde A es una matriz 2×2, simétrica, y donde esta es la matriz de los términos independientes. La matriz A se construye de forma muy sencilla, como vemos aquí. Los elementos de la diagonal son los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado, mientras que en los términos de la otra diagonal, como es una matriz simétrica, son iguales, corresponden con la mitad del coeficiente de xy. Vamos a construir también a partir de la matriz A una matriz B que será útil para luego la clasificación, para el cálculo de los invariantes. La matriz B se construye de una manera muy sencilla. Es la matriz A, en esta esquina de aquí tenemos la matriz A, el término independiente y luego los elementos D y E. Los elementos D y E se corresponden con la mitad de los coeficientes de X y de Y. El D es la mitad del coeficiente de X y la E es la mitad del coeficiente de la Y. Luego lo veremos esto en el ejemplo. La ecuación matricial que nosotros vamos a utilizar es esta, pero también en algunos libros se utiliza esta expresión matricial. Nosotros, repito, vamos a utilizar esta. ¿Cuál es el problema que nosotros nos vamos a plantear? Queremos clasificar y conocer los elementos de la cónica. ¿Cuáles son los elementos? Foco, asíntota, ejes, centro. ¿Cuál es la idea? A nosotros nos dan la ecuación general de la cónica y nosotros a partir de ahí tenemos que ser capaces de calcular sus elementos. Lo que tenemos que hacer es convertir esta cónica en otra más sencilla de estudiar, lo que nosotros vamos a llamar obtener la ecuación reducida de la cónica. Esa ecuación reducida la obtendremos moviendo la cónica, haciendo un giro y una traslación en general, haciendo un movimiento, vamos a mover esa cónica, la vamos a colocar en un sitio adecuado para poder estudiarla de una manera más sencilla. Luego tendremos que deshacer ese cambio. Para ello, una pregunta que nos hacemos es si las cónicas tienen elementos que no cambien mediante movimientos. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Simplemente porque nosotros realmente vamos a estudiar las propiedades no de la cónica original que nos dan, sino de lo que le vamos a llamar la cónica reducida, es decir, la cónica que va a tener una ecuación más sencilla y que va a estar colocada, como hemos dicho, de una manera adecuada. Existen unos numeritos, unos valores que dependen de la matriz A y de la matriz B de la que hemos hablado antes, que se llaman los invariantes de la cónica. El primer invariante, que le vamos a llamar I1, es la traza de la matriz A. La matriz A es esta, la que hemos dicho antes. La traza es la suma de los elementos de la diagonal, es decir, la traza de la matriz A, en este caso sería A más C. El invariante 2 es el determinante de A, es decir, A por C menos B cuadrado. Y el tercer invariante, el que vamos a llamar I3, es el determinante de la matriz B, que realmente por eso la hemos construido. Repito, I1 traza de A, I2 determinante de A, I3 determinante de B. Con esos tres numeritos, que no cambian cuando la cónica se mueve, vamos a clasificarla. Esta es la clasificación que tenemos. La parte importante, la que se puede memorizar de manera sencilla. El I3, es decir, el determinante de B de la matriz 3×3, si es distinto de 0, la cónica es no degenerada. Si el I3 es igual a 0, entonces la cónica es degenerada. Los casos interesantes son los de las cónicas no degeneradas. Y también fácil de memorizar, si el I2 es positivo, tenemos una elipse, real o imaginaria. Si el I2 es 0, tenemos una parábola, y si el I2 es negativo, tenemos una hipérbola. Entonces, con esta tabla, nosotros de antemano, a partir de la ecuación general, como tendremos la matriz A y la matriz B, podremos obtener los invariantes y por tanto podremos saber qué cónica tenemos. Sabiendo qué cónica tenemos, podemos conocer su ecuación, porque cada cónica tiene una ecuación especial. Vamos a ver las ecuaciones reducidas de las cónicas. La ecuación de la elipse tiene esta forma: x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado menos 1 igual a 0. Con esa ecuación obtenemos este dibujo de la elipse, teniendo en cuenta que aquí estamos suponiendo que la A es mayor que la B. Si la B fuese mayor que la A, la elipse simplemente aparecería tumbada sobre el eje Y. La ecuación no cambiaría, sería la misma. Con esta ecuación reducida podemos obtener los elementos de la elipse. Los focos, que son C0 y menos C0, en el caso de que la elipse estuviera tumbada sobre el eje Y, pues cambiarían los papeles de X e Y, es decir, serían 0C y 0 menos C. El centro, por supuesto, es el 0, 0, y los semiejes de la elipse son A y B, teniendo en cuenta que C es la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado, por eso hace falta que A sea mayor que B. En el caso de que B fuese mayor que A, C se obtendría como B cuadrado menos A cuadrado. En cuanto a la hipérbola, la ecuación reducida tiene esta forma: x cuadrado partido a cuadrado menos y cuadrado partido b cuadrado menos 1 igual a 0. Si la ecuación es esta, la elipse aparece apoyada sobre el eje X. En ese caso, los focos son C0 y menos C0, donde C es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. El centro sigue siendo el origen de coordenadas, los ejes de coordenadas. Las asíntotas serían y igual a menos b partido por a x, esta que tenemos aquí dibujada, igual a b partido por a x,
esta asíntota que tenemos aquí. Si cambiamos los papeles de la x y la y, es decir, si lo que aparece negativa es la x y positiva la y, esto sigue siendo menos 1 igual a 0, repito, la x negativa y la y positiva, entonces tendríamos la parábola apoyada sobre el eje y. En ese caso, los focos serían 0c y 0 menos c, y los papeles también cambiarían para las asíntotas. En cuanto a la parábola, lo mismo, tenemos dos ecuaciones. En el caso de que la ecuación sea y cuadrado menos 2px igual a 0, tenemos esta parábola que tiene forma de C, digámoslo así, está apoyada en el eje X. En este caso, el centro sigue siendo el origen de coordenadas, que está aquí, el centro o vértice. En las parábolas también el centro se llama vértice. El foco sería p partido por 2, 0. Y la directriz sería esta recta que tenemos aquí, que es x igual a menos p partido por 2, porque es una recta vertical. En el caso de que cambiemos los papeles de x e y, entonces tendríamos la ecuación reducida x cuadrado menos 2pi igual a 0. En ese caso la parábola tendría forma de U, estaría apoyada en el eje Y, el centro seguiría siendo el origen de coordenadas, el 0, 0, el foco sería el punto 0, p partido por 2, y la directriz sería la recta Y igual a menos p partido por 2, es decir, sería una recta horizontal. Finalmente, las ecuaciones de las cónicas llamadas degeneradas serían la de la elipse imaginaria, que es esta, que no tiene dibujo porque es imaginaria, un punto, que sería la elipse degenerada, que es esta, dos rectas secantes, que sería la hipérbola degenerada, que sería esto, dos rectas que se cortan, y dos rectas paralelas que se corresponderían con la parábola degenerada. Aquí igual, los papeles de x e y se pueden intercambiar, donde pone y se puede poner x, y donde pone x pone y, aquí donde pone x pone y viceversa. ¿Cómo se busca la ecuación reducida de una cónica? Pues hay dos pasos que hay que dar. Primero vamos a coger la matriz A, la que hemos dicho, la matriz cuadrada 2×2, que es simétrica, y vamos a diagonalizarla ortogonalmente. Y eso corresponde con un cambio de base, como sabemos, en general se corresponde con un giro. La segunda parte vamos a hacer una manipulación algebraica que se llama completar cuadrados, que se corresponde con una traslación. La clave es que a partir de ahí vamos a tener la ecuación reducida de la cónica. Esta es la idea geométrica, es decir, nosotros aquí, por ejemplo, hemos pintado una elipse. Bueno, pues la elipse que nos dan es la que está pintada de azul. Primero diagonalizamos ortogonalmente, que eso se corresponde con un cambio de base, y con ese cambio de base haremos un giro, y con ese giro moveremos la elipse en este caso y la colocaremos así con los ejes paralelos a los ejes de coordenadas, que los tenemos por aquí, y luego haremos una traslación que se corresponderá con la parte de completar cuadrados, con la compleción de cuadrados. Traeremos la cónica aquí, la pondremos centrada en el origen y con los ejes directamente en los ejes de coordenadas. Obtendremos la ecuación reducida de la cónica, esta es la que estudiaremos porque es la fácil, la que viene en todos los libros, y luego desharemos todos estos pasos, desharemos este movimiento y obtendremos los elementos de la cónica original, que repito era el azul. Finalmente vamos a ver cómo se reflejan la diagonalización ortogonal y la compleción de cuadrados en la ecuación reducida de la cónica. Recordamos que la ecuación matricial de la cónica era esta, xy, a una matriz 2×2, simétrica, xy otra vez, ahora en columnas, más 2 veces xy, aquí la mitad del coeficiente de x, la mitad del coeficiente de y, más el término independiente igual a 0. A partir de ahí dábamos dos pasos. Primero diagonalizábamos ortogonalmente la matriz A, eso se corresponde con un giro que tiene esta ecuación, donde esta p es la p de la diagonalización ortogonal. Recuérdese que la inversa de P y la traspuesta de P coinciden, y esa diagonalización ortogonal nos da lugar a esta nueva ecuación intermedia o la primera ecuación reducida de la cónica. Esta es la cónica una vez girada, y una vez colocados sus ejes paralelos a los ejes de coordenadas. Lo que cambia es que escribimos, en vez de x, y, escribimos nuevas variables, u y v, que son las nuevas variables que hemos puesto aquí. En vez de A ponemos la matriz diagonal, la matriz D, UV otra vez ahora en columnas, más 2 veces UV. Aquí insertamos en medio P traspuesta, esto es consecuencia de este cambio que se ha hecho aquí, del giro, aparece aquí P traspuesta, y lo demás igual que estaba. DE, que era la matriz con la mitad de los coeficientes, más el término independiente igual a 0. Esa sería la primera parte. La segunda parte, la compleción de cuadrados, que se corresponde con una traslación. Esta sería la ecuación de la traslación, donde K1 y K2 son dos números que aparecen sumando a la U y la V que teníamos en las variables anteriores. A partir de ahí obtenemos ya la ecuación reducida de la cónica. La compleción de cuadrados la explicaremos directamente en un ejemplo en el próximo vídeo.